Bueno, vamos a seguir, pues tenemos una hora. Miren, ya no me voy a meter en este tema porque ya hemos estado hablando del tema de la ciencia. Me voy a saltar y me voy a meter más bien al tema de los protocolos en esta hora. Ya mañana podemos seguir con esto, mañana podemos ver con más calma lo de la metodología, las técnicas. Acuérdense que este curso es de introducción. Ustedes van a llevar otras sesiones con otros profesores donde ya van a hablar de metodología cuantitativa, van a hablar de metodología cualitativa. Yo solo les voy a dar ahorita, mañana o en estos días, como elementos básicos, ¿no? Es una introducción. Por eso ahorita ya no vamos a preocupar por seguir con esto, más bien meternos al tema de los protocolos. Entonces, empecemos pues por varias cosas. Si tiene a la mano su protocolo abierto, estaría bueno que lo tuviera prendido en su computadora o en la PC para darle un adelanto. Voy a explicar algunos puntos por si hay dudas. Y de cada punto les voy dando la palabra para que ustedes expresen lo que están haciendo y yo les voy dando sugerencias que espero les sirvan a todos. No vamos a poder hablar de los 35 proyectos, o 30, de algunos, ¿sale? Punto por punto. Entonces empecemos. Primero es el ámbito temático. Esto que les voy a decir ya lo platiqué con las personas que vinieron ayer, aquí a la sala. Los que no vinieron ayer les pido que sí vengan hoy para que esto lo veamos con más calmita en 10, 15 minutos con cada quien y podamos avanzar. Yo tengo tiempo y vine a eso, así que no tengo problema si me voy después de las 7, puedo seguir aquí haciendo esa labor. Entonces, el primer tema es el ámbito temático. ¿Qué es el ámbito temático? El ámbito temático tiene que ser específico. Por ejemplo, no puede ser contabilidad, no puede ser gastronomía, no puede ser turismo. Tiene que ser dentro del turismo una parte especializada. Por ejemplo, hotelería. Gastronomía, a ver, díganme áreas de gastronomía. Gastronomía, áreas. Cocina. Repostería. Ok, repostería. Tecnología. Sí, ese es un ámbito temático. Dentro de la gastronomía, que es una disciplina, un área, hay subáreas. El ámbito temático se refiere a la subárea. ¿Sí? Entonces tiene que usarse el nombre genérico que en todo el mundo se usa para referirse a eso. No tienen ustedes que inventar la palabra o el término. Tiene que ser el término genérico que se usa a nivel mundial para referirse a esa subárea. Profe, ¿usted tiene una duda? De ámbito temático, ¿alguien tiene una duda? ¿Quiere platicarme a alguien su ámbito temático ahorita? La educación es muy amplia. Educación no es un ámbito temático, es una disciplina. Más bien, dentro de educación, ¿qué? Psicología, administración de la educación, pedagogía, economía política de la educación, historia de la educación, no sé, sociología de la educación, ¿cuál? ¿Profe, por allá? Profe, no usted. Entonces nosotros queremos hacerlo de los huertos hidropónicos, ¿podría ser tecnologías de las hortalizas? Tecnología de los alimentos. Tecnología de los alimentos sería más apropiado, no sé. Tú que eres experto en eso, ¿cómo se le llama a todos los estudios que tienen que ver con eso? En gastronomía. Tecnología de los alimentos. Entonces el ámbito temático es tecnología de los alimentos. Ahora, ¿para qué sirve identificar el ámbito temático? Esto es importante, para que ustedes se lo puedan explicar a sus alumnos. Cuando yo voy a una biblioteca, cuando tengo claro el ámbito temático, ya sé a dónde me tengo que dirigir en la biblioteca. No me tengo que perder en matemáticas, no me tengo que perder en sociología, en historia. Me voy a la parte de la biblioteca donde están todos los libros de tecnología de los alimentos. Y ahí busco. ¿Sí? Entonces, para eso sirve ubicar el ámbito temático. Ahora, una vez ubicado el ámbito temático, el ejercicio que tienen que hacer ustedes es buscar asociaciones, congresos, seminarios, posgrados, donde se hable de ese ámbito temático. Y suscribirte a él, a esas revistas, a esos sitios de correos, a esos blogs, hacer una lista de todos los sitios que hay en internet, en español, en inglés, en portugués, en francés, sobre esa área. ¿Para qué? Solamente si haces eso vas a tener acceso a lo universal. Para que trasciendas lo que sea la tecnología de los alimentos y San José del Cabo, tienes que conectarte con lo global. ¿Dónde se produce la ciencia? En los países desarrollados. Ustedes están obligados a buscar información sobre su tema en los países desarrollados. ¿Para qué? Para confirmar que lo que ustedes están haciendo está a nivel universal. Que no es una ocurrencia local, sino que es algo que se dialoga a nivel universal. ¿Sí? Eso es un compromiso de la ciencia. La ciencia aspira a la universalidad. Acuérdense, hacer ciencia es encarnar valores.
ustedes tienen que, aunque es difícil, es complicado, hacer el esfuerzo de empezar a buscar quiénes son los expertos de mi ámbito temático. ¿Quiénes son las chuchas fuereras a nivel mundial de tecnología de los alimentos? No lo sé, digo, yo soy ignorante de esa área, no les podría decir yo. Quizá los compañeros tengan más claro quiénes son a nivel mundial los expertos. Cada quien en su área, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no sabes quiénes son los expertos? Bueno, ¿cómo los buscas? Pues buscas por palabra, ¿no? Y buscas congresos, escuelas, posgrados, seminarios, revistas especializadas, libros. Ahora, ¿qué pasa si no sabes eso? Por ejemplo, cuando uno busca información en una de las bibliotecas virtuales, o bueno, en Conrecit, por ejemplo, Sí. Encuentra uno muchos autores, muchos artículos, pues no encuentras así un sí, mucho no sé si lo hago entender, que te junta todos, ¿no? Sí. Son dispersos. Están dispersos. Bueno, esa es la labor, por eso se hace difícil. Por eso es una búsqueda, porque eso no está. Hay que construirlo uno mismo. Y entonces, ¿cómo lo construye? Es un proceso evolutivo, ¿no? Con el tiempo, con los días, con las semanas, con los meses uno va mejorando su mapa. El mapa que hablamos del mapa, el conocimiento como mapa organizado, se va haciendo cada vez más rico y más organizado. Al principio no es un mapa, al principio es datos sueltos, pero después con el tiempo, conforme vas leyendo, te vas enterando, te vas volviendo experto en eso, hasta que tienes el mapa en tu cabeza. Pero es un proceso de tiempo. Y no hay un método para hacerlo, no hay una sola manera de hacerlo. Por ejemplo, a ver, les doy ideas. Estamos en el tema de ámbito temático. ¿Cómo puedo encontrar, una vez que sé mi ámbito temático, cómo puedo encontrar información? Hay varias maneras de encontrar información sobre un ámbito temático. Una de ellas es, además de buscar en internet, como ya dijimos, una de ellas es buscando un especialista. Aquí en San José del Cabo busquen al mayor especialista en tecnología de los alimentos y a él pregúntenle: oiga, experto, ¿dónde puedo encontrar más información de este tema del que tú eres experto? ¿Qué organismos internacionales me recomiendas? ¿Cuáles son los congresos a nivel mundial sobre este tema? ¿Qué libros son los más recientes? ¿Quiénes son tus colegas más expertos a nivel mundial? ¿Con quién dialogas tú? ¿Dónde aprendiste tú? ¿En qué bibliotecas me recomiendas asistir o buscar información? ¿Qué revistas? Esa es otra manera de entrar y buscar información sobre tu ámbito temático, buscando un experto en el área y conversando con él. Ahora con internet eso es relativamente fácil. Un tuitazo, un correo electrónico, una llamada telefónica y uno puede dialogar. Acuérdense de esta teoría de los 6 grados, ¿no? Todas las personas del planeta, los 7.000 millones de personas, estamos distanciados por 6 personas. Podemos llegar al Papa a través de 6 personas. Si son las adecuadas, en 6 pasos puedo llegar yo a hablar con el Papa. Eso lo dice una teoría matemática de los 6 grados. Cualquier persona del mundo se puede llegar en 6 pasos. Eso está matemáticamente comprobado, es una teoría. Sí. ¿Cómo es? Bueno, que no te quieran recibir es diferente, pero cuando tú tienes una necesidad y quieres encontrar a alguien o conversar con ese alguien, tendrías que pasar por 6 pasos. El que se les ocurra, El que se les ocurra, puede ser presidente o otra persona en otro extremo del planeta, tienes 6 grados de separación con él o con ella. Bueno, ¿quedó claro el ámbito temático? ¿Alguien más quiere platicar su ámbito temático que tenga duda? A ver, profe. Bueno, me había comentado que la tesis, el tono de tesis que estoy desarrollando era sobre la profesionalización de las personas que llevan el sistema gubernamental en Baja California Sur, ¿sí? en el nivel alto, en el nivel ejecutivo. Entonces, es un protocolo a nivel académico de maestría. La disciplina es de estudios parlamentarios, no sé si ahí estoy bien. Buena pregunta. No creo. Estudios parlamentarios se refiere al área disciplinaria, pero el ámbito temático no creo que sea estudios parlamentarios. El ámbito temático más bien sería algo así como recursos humanos o perfil del capital social o del capital humano, no sé. Yo no soy experto en eso, habría que meterse. Puede ser perfil, yo creo que puede ser recursos humanos para el gobierno, tal vez, no lo sé.
El área, es decir, el ámbito temático es, si yo fuera a un congreso a hablar con colegas de la misma preocupación que yo, ¿cómo se llamaría el congreso? ¿Parlamentario? No. ¿Dónde vas a encontrar personas afines a ti, a tu temática? ¿Qué sería? Yo creo que sería recursos humanos. O, no sé cómo se le llame a este proceso de contratar personas para el gobierno, no sé si tiene un nombre, una especialidad. En el mundo comercial se llama recursos humanos, ¿no? Puede ser desarrollo de capital humano. Puede ser desarrollo de capital humano, que suena más congruente, sería tu ámbito temático. ¿Alguien más quiere probar con su ámbito temático? ¿Pero esa es la disciplina o no? Ese es el ámbito temático. La disciplina es los parlamentarios, estudios parlamentarios. El ámbito temático El área y el ámbito temático. es lo mismo. Área y ámbito temático en este caso, por esto que les estoy platicando, sí. A ver, aquí tenemos dos profes. Profe, primero. Bueno, mi título es el de los secadores, ¿no? De secador solar. El ámbito en el que yo lo estoy colocando sería un desarrollo tecnológico. Ok, pero es muy genérico. Es decir, a ver, si tú fueras un congreso de desarrollo tecnológico, te vas a encontrar a gente que desarrolla coches, naves espaciales, licuadoras. No, es demasiado abierto. Métele un nivel más preciso. ¿Cuál sería? El desarrollo tecnológico es muy abierto. Algo más específico de tu área. El deshidratador, ¿a qué campo pertenece? ¿A qué área? Entraría en la parte de el objetivo sería hacer el deshidratador sustentable, o sea, que utilice solamente energías renovables. ¿Pero para qué sirve el deshidratador? ¿A qué área beneficia? ¿Al sector agrícola? Entonces, sería en esa área, niveles cerrados. Puede ser, no sé si sea el mismo caso que los compañeros, sea tecnología de a lo mejor ustedes dos deberían ir al mismo congreso o suscribirse a los mismos especialistas. Claro, su énfasis es más tecnológico. Pero hermano, ¿eso no hojas, no? Sí. Ajá, hierbas aromáticas. Al final de Sí, cuentas, es una tecnología de van a alimentos. utilizar para comer, eso que decía. Entonces, si tecnología de los alimentos puede ser tecnología sustentable de los alimentos, o tecnologías sustentables para la producción de alimentos, o tecnologías de alimentos y sustentabilidad. Eso puede ser el ámbito temático. ¿Alguien más quiere elegir un ámbito temático, profe? Sí. A lo mejor está un poco largo, pero prefiero hacerlo así para saber para dónde voy. Sí. Metodología del diseño para tesis de arquitectura y su interacción con el formato APA. Mire, hay otra cosa que se llama objeto de estudio, lo vamos a ver mañana. Lo que usted me está platicando es un objeto de estudio, no es un ámbito temático. El ámbito temático, por definición, es un área, pero no es una disciplina, es una especialidad dentro de un área, para decirlo de una manera. Entonces, ¿cuál es el área a la que pertenece tu trabajo? Pues es el proceso de titulación, las Entonces tesis. puede ser certificación de conocimientos, puede ser evaluación educativa. ¿Metodología? No, metodología no. Evaluación educativa me suena. A ver, aquí hay expertos en ciencias de la comunicación, de la educación, perdón. ¿Alguien aquí es experto en educación? El maestro. ¿Cómo se le llama al área donde se evalúan los conocimientos, donde se certifican los conocimientos? ¿Evaluación? Acreditación educativa. Puede ser acreditación, puede ser evaluación. Hay que buscarlo, hay que meterse a ¿Qué tipo de buscarlo. conocimiento quiere evaluar? ¿Cómo? ¿Pero qué tipo de conocimiento? Conocimiento disciplinar de un arquitecto. Si yo quiero hacer un sistema para evaluar que sabe un arquitecto lo que debe de saber un arquitecto, ¿cómo le llamo a ese proceso? ¿Evaluación? Pues siempre primero se tiene que evaluar la competencia que está queriendo medir. Ya sabiendo en qué nivel alcanza competencia se puede... Pero todo ese proceso de evaluación, ¿cómo se llama en términos académicos? Si fuera un congreso, no voy a un congreso de historia de la educación para hablar de eso. ¿A dónde voy? ¿Un congreso de qué? Valoración de competencias para la arquitectura. Puede ser de evaluación de competencias, de evaluación educativa. Básicamente yo creo que sería el tema. El ámbito es evaluación educativa. A ver, ¿quién más quiere poner su ejemplo? Profe, usted y luego ustedes. Sí. La maestra, por favor. Mi tema es, bueno, la pregunta de mi proyecto es ¿cuál es la estrategia didáctica más adecuada para el aprendizaje de las teorías de la arquitectura? Muy bien, buena Entonces pregunta. yo le puse como ámbito, le puse teorías del diseño arquitectónico, pero creo que estoy No, el ámbito es equivocada. didáctica.
es didáctica o metodologías Didáctica didácticas. aplicada a la arquitectura sería. Ah, ok, perfecto. Profe, ¿usted? Bueno, el ámbito temático es fiscal. El tema es análisis del impacto de crear un nuevo impuesto local para el municipio de Los Cabos. Sí, está bien. El ámbito temático es, ¿cómo se le llama? ¿Asuntos fiscales o cómo se le dice? Podría ser tiene que ver con la tributación, ¿no? Puede ser así, entonces. Corresponde al área fiscal, ¿no? Ok, entonces, pero ¿qué es más claro, tributación o fiscal? Usted que está en esa área. Para mí fiscal. Ok, entonces el ámbito temático es el fiscal. Profe, usted, su ámbito temático, para pasar ya al título. Sí, yo puse acreditación educativa específicamente en la materia de cálculo diferencial de la carrera de ingeniería en administración. Ok, ese es el título, ese es el tema, pero ¿cuál es el ámbito temático? ¿Esa investigación a qué ámbito pertenece? Educación. ¿Qué parte de la educación? Educación es muy amplia. Acreditación. Acreditación, ok, es el ámbito temático. Entonces, ustedes se tienen que volver expertos en el ámbito temático. Tienen que leer sobre el ámbito temático. Para ya después meterse a su tema pequeñito. El paraguas que protege su tema pequeñito se llama ámbito temático. En eso se tienen que hacer expertos. Comparar, buscar información, agarrar teorías, agarrar historias, ideas, autores, especialistas. Sí. Sí. A ver, tú propio y ahorita me doy la palabra. Yo tengo impacto y aprovechamiento en la formación de estudiantes en foros anuales internos de expresión de gastronomía. ¿En foros qué? Internos de expresión de gastronomía. Ok, ese sería el título o el tema, pero ¿cuál es el ámbito temático? Eventos gastronómicos. ¿Existe eso como ámbito? Sí. ¿Eventos gastronómicos? ¿Formaciones de gobierno? Son eventos gastronómicos y se dividen en convenciones, congresos, concursos. Ah, entonces la parte superior de eso no es eventos gastronómicos, sería organización de eventos, no eventos gastronómicos. El ámbito temático de tu área, de tu tema, es organización de eventos. De eso hay teorías, hay revistas, hay libros, hay congresos, hay seminarios, hay posgrados. En eso te tienes que volver experto para hablar de tu tema. Sale, a ver, pasemos al... Sí, lo que pasa es que ahorita escuchando me puse en duda, ¿no? El título, bueno, lo que el proyecto sería Gimnasio Auditorio en Elites, ¿no? Digo, hay muchos, porque ya es que te he dicho el otro tema, pero creo que está muy extenso, muy... O sea, tú vas a proponer crear un gimnasio. Un gimnasio auditorio en Elites, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, la intención es para ver si los proyectos que ya hay hechos o los que están prediseñados, por así decirlo, por las mismas tecnológicos y eso, se puede aplicar aquí, ¿no? A nuestro terreno, a nuestro entorno, a nuestro clima, todo esto. Ok, pero entonces ya surge ahorita mi duda. Yo había puesto ámbito temático, había puesto proyecto arquitectónico, pero yo creo que iría más por deporte, o sea, sería más al deporte. Arquitectura del deporte. No sé si se le llama así o infraestructuras deportivas. Hay una organización internacional, anótalo por ahí, de infraestructuras deportivas. Búscalo, es una página web, es un organismo internacional que se dedica justamente a reflexionar, a pensar, a estudiar, a hacer la historia de la infraestructura en materia arquitectónica sobre deporte. Estadios, arenas, gimnasios, todas las formas de instalaciones deportivas. Y son los especialistas en ese tema. Sale, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Alguien alzó la mano? No podemos detenernos con todos, porque si no nos tardaríamos horas. Por eso les pido que ahorita solo aprovechen lo que les estoy diciendo a algunos y en la tarde vengan tantos como puedan para que conversemos con calma. Ya con los que conversé ayer ya no les voy a poder dedicar tiempo hoy, porque si no les voy a robar tiempo a los que no dialogaron. Entonces, les pido que así es este proceso. En la medida en que no tenemos condiciones y no soy 5 asesores ni 10, sino solo uno, entonces tenemos que economizar y más o menos tratar de hacer con lo que tenemos lo que podemos. ¿Sí? Este es un proceso de aprendizaje. Con el tiempo ustedes ya irán ganando confianza, desarrollando más habilidades y van a ir mejorando, pero hay que arrancar. Entonces tenemos que arrancar así, un poco violentamente, duramente, topándonos con pared. Así es esto, ¿no? Profe, por favor, y luego ya pasamos al título. Bueno, sí, los dos. Ajá, tú, profe. Sí, bueno, el título de mi proyecto, bueno, en cuanto a procesos parlamentarios, estudios parlamentarios, es cómo incide el fideicomiso de inversión de infraestructura en el artículo 27 constitucional en el estado de Baja California Sur. Muy bien. ¿Cuál es el ámbito temático? Estudios parlamentarios. Parlamentarios, estudios parlamentarios. Está claro eso. Maestra. Todavía no tengo muy claro el
el título, pero es sobre cómo se comparte la información en Facebook dependiendo del perfil de usuario. Ajá. Entonces, el área sería, bueno, el ámbito temático sería redes sociales. Sí, así de simple. Y el objeto de estudio es Facebook. Ahorita todavía no pasemos ese punto, pero lo primero es el ámbito temático. Sí, es redes sociales. Sale, título. El título de la investigación tiene que ser tan bueno, tan claro, que con solo leerlo nos enteremos de qué trata todo el trabajo. Si yo al leer o escuchar el título no me queda claro tu trabajo, quiere decir que el título está mal redactado. El título no debe de superar las 25 palabras. Depende del caso, depende de su interés, depende de su gusto, puede llevar título y subtítulo. Tengo 13. El título se puede plantear como pregunta, se puede plantear como juego de lenguaje. Por ejemplo, el título de un trabajo de ustedes se puede llamar "Pero sigo siendo el rey". Aproximaciones a la práctica del béisbol en San José del Cabo. Ese podría ser un título. Juguetón, medio poético, medio chistoso. O hacer un título de médico, ¿no? Estudio de las prótesis dentales para la muela derecha de no sé qué, maxilar, bla, 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 en jóvenes de 15 años en la Ciudad de México. Algo así muy específico, casi engorroso. Ustedes decidan cómo lo hacen. Queda clara la regla, el título tiene que ser claro, no tiene que ser mayor a 25 palabras y puede tener título y subtítulo para reforzar la idea. Leamos algunos de sus títulos. ¿Quién quiere? De preferencia cambiemos, vayamos, que no sea solo una persona, para no centralizarlo en una. Alguien que ya no haya hablado. Sí. ¿No puede ser igual a la pregunta de investigación que se desprende? Puede ser, de hecho, a veces puede tener el ámbito temático, el tema, el título de la pregunta y la pregunta de investigación, el título de investigación y la pregunta, exactamente el mismo. Acuérdense, una característica de la ciencia es la redundancia. Hay mucha gente que se queja de la redundancia como si la redundancia fuera mala, como si la redundancia fuera un estorbo. Bueno, ese es un error. La redundancia existe porque nuestro cerebro es limitado. Para que algo se nos quede grabado, nos quede claro, tenemos que repetirlo muchas veces. Entonces, no se preocupen por la redundancia. En un protocolo, la redundancia habla de coherencia. Quiere decir que todo es coherente, que todo está alineado, que todo es congruente. No se espanten si hay coherencia, si hay redundancia. Es parte del juego. Entonces, ¿quién más? Alguien que nos platique su título. A ver, maestro. La didáctica docente como factor en la detección de alumnos del primer semestre de Ok, ¿hasta ahí llega? Ok, muy bien. Elementos que hay que agregar a todos los títulos. El espacio y el tiempo. ¿En dónde? En Los Cabos, en la colonia X, en el ITES, ¿dónde? ¿En qué época? ¿Hace 15 años que se fundó el ITES? ¿Hace 14 años? ¿O el año pasado? ¿O en el futuro? Entonces, en los títulos tiene que estar muy claro el espacio y el tiempo. Hay que delimitar siempre, por espacio y por tiempo. ¿Alguien más? A ver, profe. Bueno, yo tengo la duda, por ejemplo, en el mío, ¿cómo entraría el espacio y el tiempo? Porque es como utilizar la energía solar dentro de espacios domésticos cerrados sin proximidad. Ese es el título. ¿Y el subtítulo cuál es? Propuesta de canalización de energía solar a través de los ventiladores. En San José del Cabo, Baja California Sur. Si le agregas eso, ya le pusiste el espacio. Yo tengo. Si yo le pongo que es a nivel Baja California Sur, yo sé que es grande, pero el resultado es impactar en una de las leyes que contempla precisamente la ley del gobierno del estado, para que aplique a todos los municipios. Entonces, si yo lo enfoco en el espacio y lo digo que es ayuntamiento o está canalizado el ayuntamiento de Los Cabos, lo estoy cerrando. Yo lo dejaría. No, a ver, es muy importante distinguir esto. Miren, lo que pasa con su investigación es muy diferente a lo que pasa en la realidad. Nunca hay que confundirlo. Yo ya les decía, una de las ingenuidades mayores que comete una persona que hace investigación es ponerse objetivos como crear conciencia. Claro. Eso no tiene que ver con la realidad, nadie crea conciencia. Entonces, aunque tú tengas muy claro una meta de incidencia real de tu trabajo, tienes que ser capaz de distinguir realmente hasta dónde, con algo académico, vas a llegar. Entonces, para eso hay que distinguir entre dos tipos de cosas. Me adelanto. Una cosa es el impacto esperado real de algo, y otra cosa es el objetivo ideal o deseado.
Pues siempre hay que tener esos dos parámetros. Por un lado, el objetivo ideal de este curso es hacer que todos los 30 profesores que toman el curso se vuelvan investigadores en 5 años. Ese es el objetivo ideal. Yo lo tengo claro, me encantaría eso. Pero el impacto esperado real que yo estoy buscando es, primero, que terminen un protocolo. Tengo este espacio ideal porque le apunto hacia la luna, ¿no? Le apunto a lo grande. Aunque sé que eso no depende de mí, depende de ustedes. Si yo solo me guiara por este impacto ideal, voy a fracasar. Porque es ideal, por eso voy a fracasar. Pero en cambio el impacto real, el concreto, es hacer un protocolo de 5 páginas. A lo mejor ese, trabajándolo como sí lo podemos lograr. Entonces tú en tu trabajo deberías de distinguir entre esos objetivos ideales o metas ideales, como esta, de que esta tesis incida de tal manera que modifique una ley, pero también aterrizar y poner los pies en la tierra y partir de que es un trabajo académico. Y como trabajo académico no necesariamente va a cambiar el mundo, porque eso no depende de ti, depende de otras cosas. Entonces a lo mejor ponte una meta concreta más realista. ¿Cuál sería? Tú planteas. ¿Así? Eso es honesto y congruente. Si después alguien usa tu idea, tu texto, tu tesis, si alguien la toma, si tienes la fortuna de llegar en el momento adecuado a la persona adecuada, tal vez se cumpla tu meta ideal. Pero eso solo tal vez. No puedes supeditar todo tu trabajo de 3 años a una meta ideal, porque seguramente no la vas a conseguir. ¿Y es correcto ponerle al investigación? Depende, no sé, a ver, lee nota. Yo diría, yo le puse profesionalismo dentro del sistema gubernamental en el Ayuntamiento de Los Cabos. Sí, perdón, profesionalización. Ajá. Pero la palabra investigación sobre la profesionalización. Puedes buscar sinónimos. Es bueno tener a la mano un diccionario de sinónimos. Por ejemplo, puede ser indagación, exploración, descripción, evaluación, diagnóstico. Sí se puede. Pero lo preferente, lo ideal sería que buscaras sinónimos y utilizar que más te guste, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien alzó la mano? Por allá, luego el profe. Ajá. Para lo del título tenemos desarrollo de jardines hidropónicos para uso del cuerpo estudiantil de gastronomía. Ok. ¿De qué? En el ITES. Muy bien, está claro. Sí. Tiene el espacio y está claro el tema. No pasa nada. ¿Profe? Tengo una duda aquí. Nosotros vamos a aplicar el MTS. ¿Qué es el MTS, perdón? Método de Mahalanobis-Tabuchi System. Ok. Entonces, ¿Para qué es? ¿Para qué área? Bueno, te digo todo el título, pero sí. No sé si, mi pregunta es si la técnica esta tiene que estar incluida en el título de la investigación o no. Puede ser. Sí. Si es necesario que esté para que sea claro, agréguelo. Que queda un poco... Ahí depende de cada investigación, no se preocupe por el tamaño del título. Ok, dice, ¿lo leo? Sí, por favor. Los factores que intervienen en el índice de reprobación de cálculo diferencial en los alumnos de Ingeniería en Administración de ITES Los Cabos, utilizando la técnica Mahalanobis-Tabuchi. Perfecto. Está clarísimo. No hay duda, o sea, miren, si el título está mal hecho, es ambiguo. Si es ambiguo, genera confusiones. Acuérdense, un valor de la ciencia es la claridad. Si es tan claro como el que acabas de leer, es perfecto. ¿Lo puede volver a leer? Aunque sea largo. A ver, léelo para que los demás lo puedan escuchar, por favor. Los factores que intervienen en el índice de reprobación de cálculo diferencial en los alumnos de Ingeniería en Administración de ITES Los Cabos, aplicando la técnica Mahalanobis-Tabuchi. Es muy claro. ¿Alguien tiene dudas de qué se trata su trabajo? No, está muy bien. Está muy claro, muy bien. Ese es un buen ejemplo. Sí. No sé, no sé decirlo. No se escucha. Bueno, a ver, dímelo para... Clasificación de información que se comparte en Facebook correspondiente a los perfiles de usuarios jóvenes en México. ¿Está bien? Es que para... Sí, la pregunta que yo tendría ahí es ¿cuál es el problema? Es el siguiente punto que vamos a ver ahorita. Como que yo... No me lo platiques, nada más así. Trata de decir en una frase cuál es el problema. La información basura que se comparte en internet y que se populariza en lugar de contenidos más interesantes. ¿Qué entendemos por información basura? Los memes ¿Y por qué eso es basura? Pues a mí me parece.
Entonces, muy bien. Esto sirve de ejemplo. O sea, como compartir más cosas más culturales. Bueno, no sé. Ok, otra vez, acuérdense. A veces uno sin darse cuenta proyecta sus prejuicios sobre ciertos temas y los reviste como si fueran problemas. Estoy siendo crítico para que sea pedagógico esto. Para eso estamos acá. Es que todas esas cosas pueden saber. Lo que tú me acabas de decir, lo estás diciendo desde tu opinión, desde tu punto de vista particular. Bueno, eso está bien para otras áreas, pero no en la ciencia. Porque de lo que tú me acabas de decir, que tú detectas un problema, para realmente presentarlo como problema tienes que tener evidencias. Y las evidencias no es de que yo leí, es que yo he visto en Facebook. Eso no son evidencias, eso es opinión personal. Igual hay gente que ha visto fantasmas o nanitos verdes. No. Tienes que tener pruebas, tienes que tener detrás de esa idea un sustento de investigadores, de especialistas, de organismos internacionales que digan lo que tú piensas. Es que, o sea, también es como que por ejemplo, las chicas se ponen en folletos. O sea, ese tipo de información. Ok, pero otra vez volvemos. Si tú estás planteando un problema sin haber estudiado a fondo el área, estás metiendo tus prejuicios. Por eso, mira, a ver, voy a detenerme en esto. No te estoy criticando, no me lo tomes a mal. Estoy usando tu ejemplo para hablarlo. Voy a dar una definición de prejuicio. Atención. ¿Qué es un prejuicio? Es estar absolutamente seguro de algo que se desconoce. Eso es un prejuicio. Estar absolutamente convencido de algo que se desconoce. Entonces, por eso para encontrar el problema hay que hacer investigación. Entonces, cuando tú me dices, es que está mal que las muchachas pongan fotos, es que los memes, me estás dando tu moralidad. La moralidad no entra en la ciencia. No es de que el amor, a ver, no quiere decir que la ciencia no estudie la moral. Claro que la ciencia estudia la moral, pero no desde un punto de vista moralista. El moralismo es decirle a la gente que está bien y que está mal. La ciencia no sirve para hacer moralismo, no sirve para decirle a la gente cómo vivir. Sirve para describir. Por eso las ciencias investigan criminales, investigan pedófilos. No se investiga para condenar de qué malos seres humanos son los pedófilos, vamos a investigarlos para ver qué tienen en la cabeza. No, son personas y la ciencia los investiga como personas, no los condena. Entonces, justo lo que no hay que hacer cuando uno empieza una investigación es empezar condenando. Más bien hay que darle oportunidad a la realidad que nos demuestre si está bien o está mal, pero no antes de. Tú ya estás partiendo de una hipótesis, tú ya estás convencida de que eso es basura. ¿Qué va a pasar? Vas a ver pura basura. Si uno quiere ver basura, solo va a ver basura. Acuérdate de la percepción. La percepción te hace confundir el mapa con el territorio. Si yo quiero ver ladrones por todos lados, yo voy a ver ladrones por todos lados. La percepción modifica tu manera de relacionarte con la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, más bien hay que ser más cautos, más humildes, más sencillos. Más bien planteate una pregunta. ¿Qué tipo de información es la que circula por Facebook? Y de lo que te aparezca, ya después que termine la investigación, la puedes juzgar. Sí, porque de hecho el objetivo es como de marketing, o sea, de toda esa que a lo mejor yo critico y eso se pueda usar para vender productos. Ok, ¿por qué no planteas mejor esa pregunta? ¿Cuáles son los usos a nivel mercadológico que se hace de la información que circula en Facebook? Más bien investiga qué se ha hecho con eso. Pero te das cuenta cómo es diferente plantear una pregunta genuina sobre algo que no sabes, que revestir algo que ya crees saber y disfrazarlo de problema científico. Eso es muy común. Entonces, como profesores tenemos que aprender a distinguir eso en los alumnos. Para enseñarles a los alumnos esto mismo, con el ejemplo de tu caso, que no está mal, insisto, no lo tomes personal, es nada más para establecer este espacio pedagógico de este tema de la investigación. Entonces, ¿alguien más tiene dudas de su título para no detenernos en el título y pasar al otro tema que es más importante? Tenemos una opinión muy rápida. También podría ser una aportación buena de la investigación, porque sí es interesante lo que comenta, indistintamente de los valores que se aplican, el tiempo que puede consultar la persona, el número de veces por día y las posibles opciones mercadológicas de esas constantes. Mire, o variables. Para poner el ejemplo, todos los temas, todas las situaciones, todos los fenómenos son fascinantes.
No hay tema que no sea fascinante, no hay tema al que no se le pueda sacar jugo, no hay cosa de la que no se pueda aprender. Eso es como tip. El gran reto es hacer ver a los demás lo fascinante que es un tema. Y para eso hay que comunicarlo adecuadamente. Y para eso hay que tener evidencias. Y para eso hay que tener pruebas. No hay tema aburrido. No hay tema poco valioso. Todos los temas son valiosos. Aquel investigador que se la pasa estudiando las arañas de determinada parte de Baja California Sur nos tiene que convencer de que eso es interesante, de que eso es valioso, de que vale la pena invertir millones de pesos en eso. Igual que el que estudia la física nuclear, o el que estudia los changos, o el que estudia a Sor Juana Inés de la Cruz. El problema no es el tema, el problema es los argumentos que yo presento para demostrarle a los demás que mi tema es valioso. Ese es el tema. Entonces, para regresar a este punto, ¿de dónde saco yo los argumentos para convencer a los demás de que lo que yo hago es valioso? De evidencias empíricas, de investigar. Por eso les decía ayer, el primer problema que tiene un investigador para hacer una investigación es hacer sólido su problema, no inventarlo, no sacárselo de la manga, sino demostrarlo. Entonces para eso hay que investigar, para eso hay que leer. Por eso el primer paso es tener claro tu ámbito temático. Ustedes se tienen que hacer expertos en el ámbito temático que seleccionaron y de ahí bajar su tema. O sea, primero hay que saber qué se ha dicho de las redes sociales. Y una vez que te vuelves experto en ese tema, entonces ya puedes encontrar problemas. ¿Sí se dan cuenta de la paradoja? No sé nada de un tema, pero tengo que saber, claro, esa es la paradoja. Para saber de un tema tienes que saber algo previo. Sale. El siguiente punto, el más importante, díganme qué hora son, 1:35 más o menos. El siguiente punto, el más importante de todos, es el problema. Bueno, aquí el problema, yo tengo un poco de confusión con mi problema. Porque el problema no es tanto un problema, es algo que ya existe, pero que yo no conozco. Ok, muy bien. Entonces, como yo no lo conozco, no sé ni... Yo sé para que mí es un problema. Para mí es un problema, pero para otros ya lo han desarrollado, pero yo no lo conozco. Eso no es un problema de investigación. Ok, a eso quiero llegar. Sí. Para que el problema sea problema, tiene que cumplir dos características. Primero, tiene que ser un obstáculo que impida que se cumpla una meta, que se cierre un proceso. Ahí donde hay un obstáculo para cualquier cosa, ahí hay un problema. Ese es un problema, es un obstáculo. ¿Sí? La otra, todos los problemas del mundo, técnicos, filosóficos, de cualquier tipo, tienen consecuencias negativas, por eso son problemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo evalúas un problema? Entre más consecuencias negativas tenga el problema, es más valioso, es más urgente. Les voy a poner un ejemplo. El SIDA. El SIDA es un problema desde el cual se está investigando desde hace 35 años, con millones de dólares, y hasta la fecha no se conoce una cura definitiva, o una prevención definitiva. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han dedicado tantos millones de dólares durante décadas en muchos países, en muchos centros de investigación para estudiar ese tema? ¿Por qué no mejor se estudia la filosofía de Martin Heidegger? ¿Por qué dedicamos tantos millones de dólares al SIDA y no mejor estudiamos la vida de Cuauhtémoc Blanco? Por ejemplo, ¿por qué no? Por una razón. Nuestra ignorancia respecto al SIDA tiene más costos en términos de consecuencias negativas que nuestra ignorancia respecto a la vida de Cuauhtémoc Blanco. La vida de Cuauhtémoc Blanco la podemos esperar, no es algo de vida o muerte. El SIDA sí es de vida o muerte, por lo tanto se justifica que gastemos millones de dólares en investigar el SIDA. Así que si tú investigas el SIDA, es muy fácil que convenzas a los demás de lo importante que es investigar tu tema. Lo justificas muy rápido, la gente se muere. Si yo no investigo esto, la gente se muere. Entonces, un problema, para detectarlo, tiene que pasar por una prueba. Esto lo vamos a hacer ya mañana. La prueba es esta. ¿Qué le pasa a San José del Cabo si yo no investigo este problema? Si no le pasa nada, quiere decir que el problema lo inventaste. Te lo sacaste de la manga. Si ustedes no son capaces de demostrar que algo le va a pasar negativo a la sociedad en la que vives o en la que vas a hacer la investigación, si no haces ese trabajo, quiere decir que inventaste el tema. El problema es ficticio.
tiene que pasarle algo. Si es real, tiene que pasarle algo a la sociedad si tú no lo investigas. No sé si me expliqué. Entonces, profesor. Lo que pasa es que también a poco, si lo investigo, voy a resolver el problema. Ah, buen tema. Hace rato lo platicamos aquí con el profesor. Mire, a ver, el investigador no resuelve problemas. Eso es muy importante que les quede claro. A ver, hay dos tipos de problemas, se los voy a plantear así. Ahorita estamos empezando por un problema práctico. Voy a poner un ejemplo. Me duele el corazón, tengo un problema físico y me duele el corazón. Mi primer problema práctico es que el dolor del corazón me impide trabajar, me impide relacionarme, me impide correr, me impide subir escaleras. Ese es un problema práctico. Cuando yo me pregunto, en este caso a mí, cuando yo me pregunto ¿por qué me duele el corazón? ¿Por qué no bombea sangre suficiente? ¿Por qué no estoy oxigenado en mi cuerpo? En ese momento estoy convirtiendo el problema práctico real de que me duele el corazón en un problema de investigación. La ciencia solo resuelve problemas de investigación, no resuelve problemas prácticos. Los problemas prácticos los resuelve la gente práctica, el político, el médico, el terapeuta. ¿Sí? El mundo práctico es el mundo de la política. Voy a poner un ejemplo. Cuando se encuentre la cura al SIDA, la respuesta al problema de investigación del SIDA, el SIDA no va a desaparecer. ¿Por qué creen? No, porque ya hay una cura. Porque ya hay una cura para mí. No, pero ¿por qué no desaparece? ¿Por qué no ha desaparecido el cólera, la viruela? Explíqueme. Ya tenemos la respuesta, la ciencia nos dio la respuesta. ¿Por qué no ha desaparecido la pobreza? Si ya sabemos cómo desaparecerla. Se mantienen siendo positivos para que continúe el problema. ¿Y en quién está? ¿En manos de quién está resolver esas condiciones? ¿En manos del científico? No. El científico, por eso es muy importante, solo resuelve problemas de investigación. Los problemas reales, concretos, prácticos, ya no los resuelve el científico, los resuelven otras instancias, organismos, instituciones, personas, pero no el científico. ¿Qué pasaría si el científico resolviera los problemas prácticos? Dejaría de hacer investigación. Entonces el científico se convertiría en médico o en enfermero para inyectar gente. El científico se convertiría en político para resolver la pobreza. El científico no es político, no es médico, es científico, es investigador. ¿Que puedes combinar ambas cosas? Sí. Eso sí. Y hay mucha gente que lo hace. Pero una cosa es una cosa, como dice la chimotrufia, y otra cosa es otra cosa. No confundir agua y aceite, no confundir, porque son niveles distintos. Entonces, lo que se resuelve en una tesis no necesariamente se resuelve en el mundo real. Eso hay que tenerlo claro. Miren, eso es muy importante. Perdón que lo recuerde, voy a tomar unos minutos para esto. Todas las instituciones educativas, desde que existen las universidades hace 10 siglos, se distinguen de esto. Todo el espacio escolar, de hecho la palabra escuela, school, viene de una raíz etimológica que viene de escolástica. Escole es ocio. La raíz etimológica de la palabra ocio tiene que ver con escole, que después en el alemán, en el inglés y luego ha traducido al francés y luego al español pasa como ocio. Solo hay escuela donde hay ocio. Es decir, las personas que están en una escuela estudiando son ociosas. ¿En qué sentido? Ya satisfacieron sus necesidades básicas. Y como tienen espacios libres donde no tienen que preocuparse por comer, por dormir, por vestirse, tienen energía para ir a la escuela. Entonces, la escuela es el espacio del ocio. Porque la escuela es el espacio del ocio, la escuela está separada de la realidad. Una característica de toda institución educativa es su separación del mundo real. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la universidad no estuviera separada de la realidad? La realidad se metería en la universidad y eso sería desastroso. Por ejemplo, no sé quién sea profesor de ingeniería aquí. Bueno, a ver, Víctor, que yo he platicado con él. Si uno de los alumnos comete un error en el laboratorio, gracias a Dios que esto es una universidad, porque si fuera la fábrica se le incendia. Si uno de los alumnos de gastronomía comete un error con los, no sé, con los sabores, con los ingredientes, sería terrible si está en un restaurante o en un hotel. Ahora sí que gracias a Dios. Afortunadamente la universidad es virtual. Afortunadamente la virtualidad es un espacio de ociosos. Aquí el error es conocimiento, aquí el error es pedagogía, aquí el error es una oportunidad para aprender. Así que en lugar de condenar el error, aquí debemos estimularlo. En lugar de negarlo, hay que provocarlo para enseñar, para aprender.
verlo por el otro lado. Entonces, ya me perdí, ¿qué estaba? Claro, entonces, como la escuela está separada de la realidad, por eso hay que tener claro, cuando uno hace una investigación académica, los muros de la universidad son los muros del impacto de la investigación. Si por fortuna, como en el caso del profesor, uno tiene la suerte de que su idea, su prototipo de ciudadador o tu prototipo para traducir energía solar en fibra óptica a una casa, si eso tiene la fortuna de rebasar los muros de la universidad, serás muy afortunado, pero eso no es tu objetivo. Tu objetivo primero es resolver una pregunta, y eso es el terreno académico. Y aquí en la academia podemos dedicarnos 10 años a resolver una pregunta, pero eso en la realidad no lo puedes hacer. Por eso cuando uno decide dedicarse a la investigación, tiene que saber qué tipo de investigación va a hacer. Voy a hacer investigación básica, académica, donde yo me puedo dar el lujo de estudiar 4 años a la selección mexicana de fútbol, sin que nadie me presione, sin que nadie me diga qué hacer, cómo pensar, o me voy a meter a IBM a estudiar cómo hacer mejores computadoras, donde me van a decir, tienes 3 meses para producir una nueva computadora. Entonces uno tiene que decidir cómo quiere resolver sus preguntas y sus problemas, dependiendo del área, de su interés, de su gusto. Entonces, para cerrar, la ciencia solo resuelve problemas de investigación. Los problemas prácticos no los resuelve el científico, no los resuelve un artículo, no los resuelve una tesis. ¿Quedó claro eso? Para no confundirlos. Entonces, el problema que debemos de plantear nosotros en esta sección que se llama planteamiento del problema, debe empezar siendo un problema práctico. Se tiene que hacer evidente el problema práctico. ¿Qué quiere decir hacer evidente el problema práctico? Quiere decir poner pruebas, evidencias de que esto es un problema. Por ejemplo, si voy a investigar el SIDA, tengo que poner evidencias de cuánta gente se ha muerto por SIDA. Fotos, evidencias ¿cómo? Fotos de los granos, de las ámpulas que le salen. Estadísticas, tablas, gráficas, para demostrarle a quien me lea lo urgente que es estudiar ese tema. Entonces ustedes, su tarea en ese tema, en ese aspecto, es ponerme evidencias, argumentos del problema, para convencerme a mí de que existe, de que no lo inventaron, de que no lo están creando. Y si ahí citan expertos internacionales, autoridades en la materia, me convencen más fácil. Porque eso quiere decir que no es una idea loca de ustedes, eso quiere decir que hay otras mentes brillantes a nivel mundial pensando igual que ustedes. ¿Sí? Y para eso sirve el ámbito temático. Profe, ¿qué pasa cuando la problemática es local? Aquí, particularmente en la escuela, por ejemplo, nosotros. Buena pregunta. Mira, evidentemente hay cosas singulares locales, pero todas, cuando están bien sustentadas, tienen una conexión global. Por una cosa, somos seres humanos. Y a lo mejor un problema técnico aquí, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo desalinizar el agua para hacer agua potable para esta zona del país? A lo mejor ese es un problema local, pero el mar se extiende por todo el planeta. Así que seguramente en otras partes del mundo, aunque aquí tengamos una particularidad respecto al uso del agua y al consumo del agua y a la cultura del agua, seguramente yo podría convivir o dialogar con otros para entender cómo han resuelto ellos el problema en otras partes del mundo. Entonces, la ciencia nos obliga a que todas las cosas locales, a pesar de su singularidad, tienen una parte, si tú lo ves como un palito, hay una parte de ese tema que conecta con lo global, con el cual desde ese palito puedes dialogar con todos los demás especialistas de todo el mundo, pero hay otra parte que sí es efectivamente solo singular, que tú por estar aquí te das cuenta de ella. Entonces, es como comparativa, ¿no? Todo tema científico, objeto, tiene esas dos partes. Tiene la parte local, singular, única, extraña, y la parte universal que te conecta con el diálogo internacional, con los expertos en el área, ¿no? El tema es verle esas dos partes. Ahora, entre más te haces experto en ese tema, más lo ves. Al principio no lo alcanzas a ver porque desconoces el mundo. Pero, por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes van a darse cuenta que hay especialidades, hay materias especializadas sobre su tema en algunas universidades. O que hay doctorados en ese tema tan pequeñito que eligieron en otras partes del mundo y que ya se han hecho 1000 tesis sobre el tema hace 40 o 50 años. O van a descubrir que alguien ya investigó hace 200 años esto. Esas sorpresas se puede uno llevar cuando uno hace investigación. Por eso hay que hacer un antecedente, por eso hay que sacar por lo menos 50 referencias, para que no te salte la liebre. Por eso, les decía ayer, aquel que crea que va a descubrir que el agua moja, pues se va a dar cuenta que en ciencia hay pocas cosas nuevas. Por eso hay que conocer el tema.
De ahí la paradoja, ¿no? No sé nada de un tema y quiero saber, pero al mismo tiempo para saber lo que no sé tengo que saber. ¿Alguien le ha quedado? Yo sé que es mucha información, nada más quiero saber si alguien tiene una duda sobre cómo construir su planteamiento del problema para pasar al otro punto. ¿Eso que tocaste, profesor, es justificación o es el planteamiento del problema? Justificación es otra cosa. Esto es planteamiento del problema. El siguiente punto, ¿cuál es? Ya quedó claro que hay que poner evidencias. El siguiente punto son preguntas de investigación. Miren, cada pregunta, la palabra pregunta viene de pértiga. En portugués hay una palabra que se usa para hablar de investigación, es pesquisa. Esa palabra es mejor que la que usamos en español. ¿Por qué? Porque la palabra pesquisa es muy gráfica, es pescar. Vamos al mar, no vemos lo que está debajo del agua y sacamos las redes, sacamos las lanzas, lo que quieran, las cañas. Y pescar, investigar es buscar sin ver, eso es investigar. Lanzas algo y medio vas explorando. No es en esa parte, entonces te vas a otra. Eso es investigar, es buscar. Entonces la palabra buscar, la palabra preguntar viene de pértiga, de esa pértiga que se usa para explorar donde no ves. Entonces preguntar es lanzar algo, es lanzar una demanda de información sobre un terreno inseguro. Entonces, ustedes tienen que plantear por lo menos 2 preguntas centrales relacionadas con su investigación. Cada pregunta implica hacer una investigación, por eso no hay que hacer 50 preguntas. Hay que hacer solo 2 buenas preguntas, máximo. 2 buenas. ¿Qué quiere decir una buena pregunta? Clara, concreta y directa. No una pregunta de 5 renglones. ¿Sí? Una pregunta concreta y clara. Y tienen que tener por lo menos 2 buenas preguntas centrales. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Alguien que quiera hacer el ejemplo de sus 2 preguntas. ¿Quién dice yo? De sus preguntas de investigación. Porque hay 2 tipos de preguntas. Hay las preguntas centrales y hay las preguntas periféricas. Sí, a ver tú, para cambiarle. Los modelos existentes de gimnasio auditorio para el sector educativo son la solución a las necesidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Okay. Esa es una. ¿Y se pueden aplicar ecotecnologías al proyecto? Muy bien, 2 preguntas. Esas son sus preguntas centrales. Deben ser alineadas coherentemente con el problema. Es decir, tú no me puedes hacer preguntas de algo que ya no presentaste en el problema. Debe de haber una congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las preguntas centrales. ¿Cuáles serían las periféricas o secundarias? Son todas aquellas preguntas pequeñitas que tienes que responder para responder estas 2 grandes. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una ecotecnología? Esa es una pregunta periférica. Si tú no sabes qué es una ecotecnología, no vas a poder responder la pregunta central. Entonces, en sus protocolos me deben de presentar 2 preguntas centrales y por lo menos 10 periféricas, que son estas preguntas obvias, pequeñitas. Y son las primeras que tienen que responder. Ya me dijiste ¿me dices las otras? No. Desde la básica, ¿cómo te llamas, perdón? Jesús, ¿qué es la arquitectura? Okay. Acuérdense, pensar es pensar lo obvio. Los que son arquitectos, lo primero que se tienen que cuestionar y nunca dejar de cuestionarse es ¿qué es la arquitectura? Yo como experto en temas de comunicación y lenguaje, mi primera pregunta siempre es ¿qué es la comunicación? ¿Qué es el lenguaje? Cada uno tenemos que hacernos siempre, acuérdense, el ejercicio de cuestionar lo que no cuestionamos. ¿Qué es la gastronomía en tu caso, no? O lo que sea, su área de interés, de especialidad. ¿Quedó claro lo de las preguntas? Me voy a otro punto. ¿Cuál sigue? Díganme. Metodología. Ayer ya platicamos, lo vamos a reforzar mañana. La metodología es el camino que yo sigo para responder mi pregunta. En ciencias sociales hay 4 metodologías. La cuantitativa, que se basa en contar. La cualitativa, que se basa en los cuentos que la gente cuenta, en sus choros, en sus discursos. La mixta, que mezcla ambas. Y la cuarta, la experimental. Todos los que están haciendo cuestiones técnicas, su metodología es la experimental. Por ejemplo, los que están desarrollando el deshidratador, o ¿cómo le llaman ustedes? El jardín hidropónico, su metodología es experimental. Ustedes van a producir una tecnología o una solución tecnológica. ¿Queda claro? Todos los que van a hacer estudios de temas complejos, como los que estudian turismo, cuestiones fiscales, de lo que he escuchado, todos van a hacer metodología mixta. Porque van a mezclar métodos cuantitativos con métodos cualitativos.
Aquellos que se van a hacer estudios relacionados con la percepción tienen que hacer métodos cualitativos. Sería así a grandes rasgos. Factores, por ejemplo, que intervienen en alguna problemática. Depende de si los quieres medir numéricamente o los quieres evaluar cualitativamente. Entonces, el análisis de una problemática existente es cualitativo. ¿Como cuál? La parte de comunicación organizacional. Sería cualitativo. Son opiniones, puntos de vista, significados. Muy bien. Puede ser, pero dado que se trata de factores más de orden de comunicación, la comunicación no la puedes cuantificar. Es más bien la debes de comprender, debes de entender por qué la gente no se comunica. Eso tiene que ver con factores de percepción. A ver, entonces, dentro de la metodología es describir la estrategia metodológica. Para el día de mañana les voy a pedir, o para hoy en la tarde, que agreguen estos siguientes puntos. Anótenlos, por favor. Bueno, esto, pero se los voy a explicar ahora, para cerrar la sesión de hoy. Ya son casi las 2, ¿no? 4 minutos. Déjenme entonces, nada más les pido que me den chance de explicar estos puntos para que los puedan hacer. Primero, ¿qué son los objetivos? Los objetivos son las metas. Hay un truco para diseñar, redactar los objetivos. ¿Cuál es? Ahorita voy al tema de explicación. Me quedo con objetivos primero. Van a copiar las preguntas centrales y las van a pegar en Word, claro, si lo hacen, donde dice objetivos. ¿Qué van a hacer? Los objetivos son metas concretas, puntos a los que queremos llegar. Lo que van a hacer es quitarle los signos de interrogación y agregarle al principio un verbo en infinitivo. Con eso van a redactar sus objetivos centrales, que tienen que ser coherentes. Es decir, no puede ser que tengas unas preguntas y otros objetivos, no, tienen que ser coherentes. Entonces el truco es, copio la pregunta y la transformo, quitándole los signos de interrogación y agregando verbos en infinitivo que terminen en ar, oír, un verbo. ¿Quedó claro? Eso está fácil, ¿no? Lo podemos hacer. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación... Nada más una pregunta rapidito. ¿Va a haber objetivos general y específicos? O... Sí, buena pregunta. Va a haber objetivos centrales y va a haber objetivos periféricos, copiados tal cual de las preguntas periféricas. Siguiente punto, justificación. La justificación es clave. Es el argumento que tú das, racional, para explicar por qué vas a investigar o vas a invertir 6 meses en un trabajo. La primera pregunta es, ¿por qué en eso y no en otra cosa? Entonces, tienen que responder 2 preguntas, anótenlas. La primera pregunta básica que hay que responder con 5 respuestas, con 5 argumentos. Primera pregunta, ¿por qué es importante que nosotros, o que yo, si es individual, realice esta investigación? Les pido que me den 5 argumentos para convencerme. Argumentos, No es que me gusta, eso no es un argumento. Argumentos. ¿Cómo dijo, perdón? Primero, puede ser con datos, puede ser con ideas. ¿Por qué es importante que yo realice esta investigación? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es la que les platiqué hace ratito, que es la prueba máxima de un problema. Yo les sugiero que lo redacten así. ¿Qué le sucede a San José del Cabo, a Baja California Sur, como lo quieren llamar, si yo no llevo a cabo esta investigación sobre, y digan sobre qué es? Denme 5 respuestas de lo que le sucedería a esta zona si ustedes no hacen esto. 5 argumentos. Si hacen 5 bullets y me ponen sus 5 respuestas. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que quiera poner su justificación, ahorita le ayudo. Alguien que para hacer la redacción y que todos se lleven el ejemplo a su casa o a su mente. Alguien que quiera. De la justificación son 2 preguntas. Yo te preguntaría, a ver, ¿por qué es importante que tú hagas una investigación sobre qué? Mi tema es sobre la deserción prácticamente. Okay. ¿Por qué es importante que la compañera estudie la deserción? La verdad, de 2 o 3 argumentos. Primero porque impacta a nivel instituto la eficiencia terminal. Muy bien, ese es un argumento concreto. Muy bien, ¿otro? Otro es porque se está ahora sí que bajando la matrícula aún cuando hay mucho ingreso. Okay. Hay fracaso escolar y eso afecta en educación. Vamos a suponer. También ingresa
Eso está claro, eso está relativamente fácil. Ahora la otra, la dura. ¿Qué le pasa a la sociedad aquí en San José del Cabo si tú investigas la organización escolar en el ITES? Se va al... Bueno, yo considero que vamos a seguir con la misma... ¿Ok? La primera cosa que hay que redactar entonces, si yo no llevo a cabo esto, puede pasar esto. ¿Qué es? Que se repita. ¿Qué otra? Ese es un argumento. ¿Qué más? Bueno, para encontrar argumentos hay que ponerse a investigar, hay que ponerse a leer. No, aquí hay agentes sin oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? Pues tienen que... Por eso el ámbito temático es fundamental. Justificación, ¿queda claro? Siguiente punto. Objetivos ya los dijimos. Luego, marco teórico. Ese es un punto delicado. Delicadísimo. ¿Qué es la teoría? La teoría es una explicación de un fenómeno. ¿Cinco? ¿No cuatro? 5. Ok. A ver, la teoría es una explicación de un fenómeno. Hay muchas teorías de muchos fenómenos. Ustedes tienen que seleccionar de entre el cóctel de teorías que existe, el universo de teorías, escoger una. Por ejemplo, la maestra tiene que tener una teoría sobre la sesión escolar. Debe de haber 100 teorías diferentes. ¿Cuál te gusta a ti? ¿La marxista, la funcionalista, la estructuralista, la historicista, la constructivista de Nueva Zelanda o la constructivista norteamericana, la constructivista canadiense o la constructivista chilena? Cada una es una teoría diferente. Tienen que escoger una ustedes. Cuando una persona ya tiene mucha experiencia en investigación, puede construir un marco teórico de muchas teorías, porque tiene ya la habilidad para redactar. Pero cuando uno está empezando, lo mejor es escoger un solo autor. El que más les convenza a ustedes, el que más les guste, tomen a ese autor y extraigan su teoría y utilícenla para explicar su fenómeno. ¿Cómo haces eso? Citando al autor. Como Juan Pérez dijo, la economía es esto. Como Juan Pérez volvió a decir, la economía política aplicada a la legislación escolar es esto. Estás usando su teoría para explicar tu fenómeno. Ese es el marco teórico. ¿Podemos usar situaciones de otras universidades en lugar de autores? Claro, por supuesto. Es más práctico que... Por supuesto, depende de la situación, depende del tema. Obviamente los que tienen temas más experimentales también tienen que recurrir a teoría, pero es diferente. Me imagino, a ver, por ejemplo, el caso del deshidratador, debe de haber teorías sobre cómo deshidratar. Entonces, de todas las teorías que existen, tú escoges la que más te convence y esa utilízala para explicar tu tema. Es el mismo caso de los demás. Ahora, otra vez, para conocer teorías hay que leer, hay que tener cultura, hay que saber. Para hacer su marco teórico requieren ponerse a leer. De preferencia, lean textos, libros recientes. No se basen en una teoría de 1900, porque seguramente ya fue rebasada. De preferencia que sea una teoría reciente, nueva. ¿Dónde aparecen las teorías recientes? En las revistas o en los libros recientes. ¿Qué libros? Acuérdense, la ciencia se hace en los países desarrollados. Libros en inglés de las grandes editoriales. No hay de otro. No vayan a buscar en la biblioteca de aquí, porque seguramente van a encontrar poquito. O nada, no la conozco, no hay. Regresándome un poquito al problema. Ahí no puedo poner nada de referencias bibliográficas. En el problema sí puedes citar, puedes poner fotos, claro. Utiliza todos los recursos que hay para redactar, para ponerlo ahí. Entre más convincente mejor. Lo importante es que sea convincente, que quede claro el problema. Pero también puede ser redactado por mis propias. También, pero no me es suficiente que solo redactes. Porque yo te voy a cuestionar, ¿y de dónde afirmas eso? ¿Según quién? ¿Según tú? No te creo. Acuérdense que la ciencia desarrolla el espíritu escéptico. Yo no te creo hasta que no me demuestres. Si tú no me muestras pruebas, no te creo nada. Es puro choro para mí. Estoy haciendo una exageración. Pero cuando yo leo como lector un trabajo científico, un trabajo académico, lo evalúo así. Solo puedes afirmar cosas en ciencia de aquello que tengas pruebas. De lo que no tienes pruebas, mejor ni hablar. En ciencia. Entonces en el problema también pónganme pruebas, convénzanme. Y eso se cita también. También se cita, se pone una referencia. Acuérdense que el sistema que se usa, ya me dijeron ustedes, es el APA. Mañana si quieren platicamos de eso, pero las citas, las referencias se hagan al sistema. A ver, ya para cerrar, el otro tema era técnicas de investigación. Acuérdense de las 50 técnicas de investigación que existen, ¿cuáles van a usar ustedes para contestar sus preguntas?
El experimento es una técnica. Van a usar la encuesta, van a usar la entrevista, todos van a usar de entrada la investigación documental, pónganlo. La investigación documental es la primera técnica que todos debemos usar. Porque no podemos buscar la bibliografía si no hacemos investigación documental. Luego, ¿qué otro punto es? Y bibliografía. Bueno, les pongo esto como meta, tampoco se angustien. Para el día de hoy, en la tarde, en la noche, cuando me manden su idea o vengan, o aquí mismo hagan al rato, si tienen tiempo, 20 referencias sobre su tema. Genéricas, tampoco se espanten, no tienen que ser exactamente sobre el deshidratador aquí en Baja California Sur, no. Sobre los procesos de deshidratación, sobre qué es deshidratación, sobre tecnología de los alimentos. ¿Sí me explico? Temas genéricos. No se angustien, no tiene que ser bibliografía súper especializada. Bueno, vamos a cerrar ahí, ha sido mucha información, ya son las 2 y cachito. Lo más angustiante es el índice de la cosa. Bueno, el índice, por el índice no se preocupen, si quieren eso lo vemos mañana, para ya no extender el tiempo. Nada más estos puntos que hasta ahorita les comenté. Hagamos el esfuerzo, aunque no los tengan, aunque no estén perfectos, pero hagan el esfuerzo de sentarse a escribir y pasarlo a papel o a digital. Ya mañana o en el transcurso del día, si vienen hoy para platicar, lo podemos afinar, lo podemos mejorar, ¿sale? Fuentes de información, No, les digo bibliografía en términos genéricos. Fuentes de información, fuentes documentales, referencias. Páginas web, periódicos, videos, películas, todo, ¿sale? Bueno, buenas tardes, buen provecho. Nos vemos por aquí al ratito. Gracias.